A veces el corazón tiene razones que la razón no entiende, pero a veces resulta que el corazón tiene muy buenos argumentos. Estrenamos formato, la comparativa imposible, y te queremos sorprender. Vamos a comparar dos coches incomparables, el veterano Renault 5 GT Turbo y el moderno Clio E-Tech híbrido. Nada es imposible para Garaje Hermético. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Te ha gustado esta intro? Pues al final del vídeo te proponemos un concurso que estoy seguro que te va a interesar. Se dice que todas las comparaciones son odiosas. Bueno, no. Yo he dedicado mi vida profesional a hacer comparaciones, comparativas. Y mi teoría es que no son odiosas. Bueno, lo matizaría. A lo mejor son odiosas para alguno o alguna de los dos comparados. Confieso que estoy calentito. ¿Por qué? Primero, que si la Agenda 2030... que si la ciudad de los 15 minutos, que si las zonas de bajas emisiones, que si la demonización a la velocidad y a los automovilistas, que si las quejas de las marcas, sí, las quejas de las marcas, esas mismas que anuncian beneficios récord, que sí... Ya está bien, hombre, ya está bien. Es que es verdad, ya está bien. Así que en Garaje Hermético nos ponemos en pie de guerra. ¿Con qué? Con nuestras armas. ¿Cuáles son las armas que tenemos? La información y la imaginación. Hoy vamos a grabar un vídeo que hemos titulado, he escrito el guión, el vídeo se va a titular ¿Los coches de antes eran mejores? ¡Sí! Y he pensado además en esta comparativa que puede parecer loca, pero ya veréis que no lo es. Una comparativa es un combate. ¿Y qué es lo primero que se hace en un combate? Presentar a los contendientes. Vamos con ello. En esta esquina tenemos el Renault 5 GT Turbo. Confieso que he elegido este coche de 1985 con el corazón. Bueno, era parte del juego de esta comparativa loca, porque, bueno, pues sin salirse de Renault, un poquito más razonable, a lo mejor hubiera sido el Renault 11 Turbo o incluso el Renault Clio 16 válvulas, pero no. He elegido un coche mítico que destacaba y destaca por sus prestaciones y también por sus sensaciones. Y ya puestos, pues mejor el fase 2 que el fase 1. Un coche que he probado a fondo y además muchas veces, que os voy a dar algunos datos. Pesaba muy poquito más de 900 kilos. Anunciaba 120 caballos porque siempre daban más. Era un coche de 3,6 metros de largo, suficiente para 4 personas si todos no son como yo, si todos hay algunos más grandes y otros más pequeños. Y con un maletero que tenía 250 litros de capacidad. Pero como os digo, es un combate. Vamos con el otro contendiente, porque en la esquina contraria tenemos el Renault Clio E-Tech. No he empezado con este coche y Rodrigo ya se está metiendo conmigo porque dice, no que pronuncie más el inglés, que eso también lo dice, sino que lo mezclo, porque o digo E-Tech o E-Tech. ¿No? Bueno, pues da igual. Pero todos sabemos que hablamos del Clio híbrido. Para mí, uno de los mejores híbridos no enchufables del momento en su categoría. Ya sé que muchos pensaréis, bueno, pero hablando de híbridos, Toyota parece que es la marca que más progresión ha hecho. A mí, en esta categoría, más que el Yaris, me gusta este coche. Además, este coche tiene una cosa que para mí me gusta especialmente, y es que tiene muchas patentes que provienen de la tecnología de la Fórmula 1, que como sabéis, la Fórmula 1 son híbridos. Y me gusta mucho que la competición siga sirviendo de banco de pruebas para incorporar nuevas tecnologías a los coches que usamos cada día. Es un coche que tiene derecho a la etiqueta Eco, no la 0, pues no es enchufable, y dispone, no siempre, de 140 caballos. Digo no siempre, y esto requerirá una explicación posterior. Pesa 1.300 kilos, tiene 4 metros de largo y su maletero ofrece, a ver si lo adivináis, 254 litros de capacidad. Lo mismo que el GT Turbo, hombre. Pues sí. Vamos a plantearnos, pero ojo, muy en serio, al Renault 5 GT Turbo como alternativa de compra al Clio E-Tech. Por eso lo hemos llamado, este formato, la comparativa imposible. Pero os vamos a demostrar que no resulta tan imposible. Bueno, comienza el combate, que va a ser a 4 asaltos, que los hemos llamado economía, seguridad, uso y disfrute.
Economía. Vamos a tener en cuenta los siguientes factores, que son precio, es coste del uso, incluido el consumo, mantenimiento y precio de reventa. Vamos a verlo por partes. El precio de un Renault 5 GT Turbo, al menos en España, está por las nubes. Es un coche muy cotizado, realmente cotizado. Uno que valga la pena, aquí en España, no lo encuentras por menos de 13, o más bien 15.000 euros. Y a eso hay que añadir, para que sea una comparativa imposible, posible, el precio o el coste de darle un buen repaso. Importante, arreglar un motor puede ser caro, pero te digo una cosa, arreglar un bastidor que está mal reparado u oxidado puede no ser muy caro, puede ser sencillamente imposible. Así que a lo mejor os compensa gastar un poquito más en una unidad que esté en buen estado. Pero yo contaría con que hay que dar un buen repaso al motor. Lo estábamos hablando fuera de cámara Rodrigo y yo. ¿Vale la pena? Incluso aunque el coche tenga buen aspecto. Yo daría un repaso al motor, quizás cambiando la cadena, que este lleva cadena, cambiar amortiguadores. Probablemente los silent block se nota mucho en este coche, sobre todo delante. Todos los líquidos, el de freno, por supuesto aceite, anticongelante, a lo mejor neumáticos y a lo mejor, dependiendo del coche, hay que hacer algún repasito de pintura y guión o tapicería. Y a esto, y ya veréis por qué, hay que sumarlo el precio o lo que te vaya a costar hacerlo histórico, que te va a interesar. Con lo cual, el precio, podríamos decir, vamos a hacer una horquilla, que puede estar entre los 18.000 y los 20.000 euros, eso sí, coche impecable, perfecto y matriculado histórico. Y vamos con el Renault Clio, que en su versión más básica nos vale, porque ya está mejor equipada que el GT Turbo. Por ejemplo, lleva aire acondicionado que el GT Turbo no tiene, y dirección asistida, que en un coche moderno, en el GT Turbo es prescindible, pero en un coche moderno no. Bueno, pues se nos va de tarifa, este coche cuesta 22.000 euros, que podemos encontrarlo algo más barato, porque ya sabéis que si financias, patatín, patacuán, ofertas y tal, vas a conseguir algún descuento. Como veis, muy poca diferencia, pero a ver si os acordáis lo que digo en muchos vídeos. El precio de un coche, o de cualquier otra cosa, no es lo que pagas, es lo que pagas menos lo que te dan cuando lo vendes. ¿Por qué digo esto? Porque un Renault 5 GT Turbo impecable como el nuestro y matriculado histórico no va a dejar de subir de precio, mientras que el Clio no va a dejar de bajar de precio. Hablemos de consumo. Aquí os voy a dar datos reales y homologados. Vamos a ver, el homologado para el Clio es de 4,2 litros a los 100. Bueno, ya os digo que como todos los consumos homologados es exageradamente bajo. La realidad es que está más bien entre los 5 e incluso los 6 según tu estilo de conducción. El GT Turbo, aunque las homologaciones eran distintas, homologaba de promedio 7,3 litros, lo cual también es más bajo porque bajar de 8 litros, incluso a velocidades legales, que es lo que nosotros recomendamos, no es fácil en este coche. En fin, en cualquier caso, estamos en una diferencia de 3 litros menos a favor del moderno Clio. Traduzcamos esto a euros. Vamos a hacer cuentas. El español medio hace 10.000 kilómetros al año. 10.000 kilómetros al año. Tengamos en cuenta esta cifra. Otra cifra, vamos a actuar, vamos a hacer los cálculos con el precio que tiene la gasolina hoy, que está en torno, ya sabéis que depende de las gasolineras, en España en torno a 1,6 euros el litro. Bueno, ¿eso qué significa? Que con el Clio vas a gastar, lo tengo aquí, 672 euros al año en gasolina. En el caso del GT Turbo hablamos bastante más, lógicamente, 1.168 euros al año. 500 euros más. Hombre, a ver, son 40 euros al mes. No es un drama, incluso aunque hagas más de 2.000 kilómetros. Perdón, aunque hagas más de 10.000 kilómetros. Vamos a hablar del mantenimiento, pero poco. ¿Por qué? Muy fácil. Porque el GT Turbo hemos incluido en el precio dejarlo espectacular y perfecto, con lo cual no hay que hacer grandes gastos. Y el Clio es nuevo, con lo cual pues tampoco hay que hacer grandes gastos. Así que, contando que el GT Turbo gasta más, pero que te cuesta unos miles de euros menos, y además que se revaloriza mucho más que el Clio, en este apartado vamos a ser generosos. Yo creo que más para el Clio, y vamos a dar un empate. Seguridad. Primero vamos a hablar de la seguridad pasiva. Ya sabéis que la seguridad pasiva es aquella que reduce las lesiones en caso de accidente. Bueno, a ver, yo lo tengo meridianamente claro.
Si me voy a dar un bofetón, prefiero dármelo en el Clio, que es un coche mucho más moderno, que tiene zonas deformables mejores, un anillo de seguridad mejor, mucho más airbag y otras muchas ventajas. El Renault 5 GT Turbo, como su antecesor, el Renault 5 a secas, que estaréis viendo imágenes que ha contado Rodrigo de un crash test, no tenía nada de esto. Está claro que si quieres el coche para llevar a tus hijos al colegio y ir de viaje, la mejor opción es el Clio. En seguridad pasiva, el coche moderno gana por KO. Pero vamos a hablar de seguridad activa. Seguridad activa es aquella que impide que se produzca el accidente. Bueno, aquí el GT Turbo tiene dos pecados, uno venial y otro mortal, más grave. El venial, la iluminación. Los coches han progresado mucho en iluminación. El más grave, no tiene ABS. No tiene ABS, que lo echas de menos. Cuando lo echas de menos en un frenazo sobre mojado en la autopista, lo echas mucho de menos. Bueno, pero también os digo una cosa. Si habéis hecho, como he hecho yo, un slalom con uno y otro coche, sí que os digo que por agilidad y comportamiento, realmente el GT Turbo está incluso por encima del Clio. Así que en este caso, en seguridad activa, yo daría una victoria al Clio. Pero en este caso, victoria a los puntos. Uso. En carretera hemos hablado de pecados. El mayor pecado que tiene un GT Turbo, al menos para mí, es que no tiene aire acondicionado. Bueno, eso depende de lo caluroso que seas, del uso que des al coche y sobre todo de dónde vivas, pues a lo mejor para ti no es tan grave. Pero sí te digo una cosa, es un coche que, vamos, con el tráfico actual se mueve con absoluta soltura. Es que es un coche que, no olvidemos, tiene una relación peso-potencia de 8 kilos por caballo. En el Clio, esa relación peso-potencia es de 9,3 kilos por caballo. Ya hay una diferencia importante, pero ojo, cuando la batería se empieza a vaciar, resulta que te quedas solo con el motor térmico. Este coche tiene 3 motores. El motor térmico tiene 91 caballos nada más, con lo cual, en ese momento, la relación peso-potencia pasa a ser de 14,4 kilos por caballo y el coche empieza a ser lento. Esto requiere explicación. El Clio E-Tech, no me he equivocado, ¿no? E-Tech, está bien dicho. Tiene 3 motores. Tiene uno térmico de 91 caballos, que funciona siempre. Bueno, siempre, salvo si te quedas sin gasolina. Uno eléctrico de 49, que funciona si la batería tiene al menos entre 1/3 y 1/4, si no, no funciona. Y luego tiene uno eléctrico de 20, que sirve para ayudar a arrancar, tanto si tienes el motor eléctrico de 40 como si no lo tienes. Porque este coche, es una cosa que para mí me parece que está muy bien hecha, no tiene embrague. ¿Y en ciudad qué pasa? Y muchos me diréis, pero Máximo, si el Renault 5 GT Turbo no puede entrar en ciudad. Pues no tenéis razón, estáis equivocados. Si está matriculado como histórico, sí que puede entrar. Resumen de este apartado. El GT Turbo gana en prestaciones y el Clio gana en economía y confort. No me atrevo a dar un empate, pero sí voy a dar una victoria, pero ajustada al nuevo Clio frente al veterano Turbo. Disfrute. Os conozco y me conocéis. ¿De verdad hace falta que os argumente nada? Porque el Renault 5 GT Turbo es mucho más divertido de conducir que el Clio. Y diréis, bueno, ¿y esto es importante? No lo sé. Yo creo que para vosotros que seguís este canal, y para mí sí es importante. Para alguien que le moleste pisar el embrague, tener que tener tacto con el acelerador, cambiar de marcha, seguramente será un rollo. And the winner is... Si valorásemos todo por igual, pues ganaría el Clio. No por un margen tan abultado, pero ganaría el Clio. Y es que, bueno, no en vano, el Clio es uno de los mejores híbridos de su categoría. Y eso que no me paga Renault. Ya nos gustaría, ¿no? Ya nos gustaría. Los casi 40 años, o más de 40 años, porque hemos hecho cuenta, son más de 40 años, desde que se diseñó el coche, no de que se puso a vender, y además no el GT Turbo, sino el Super 5. Bueno, se nota mucho en algunos apartados, en concreto y sobre todo en seguridad, y sobre todo en seguridad pasiva. Honestamente, ya sabéis que me gusta mojarme, pero para mí no hay un ganador claro, porque el ganador va a depender de lo que busques y lo que esperes en un coche. Si te compras el coche pensando en que sea un segundo coche
para disfrutar conduciendo y para invertir y que el día que lo vendas recuperar el dinero, tu coche es el GT Turbo. Ahora, si quieres un coche para viajar con tu familia, llevar a tus hijos o es el primer coche para un conductor novato, sin duda mi consejo es que te compres el nuevo Clio. Mi conclusión es esta. Tener un clásico usable como segundo coche no es nada descabellado. De hecho, esa es mi opción. Y hay otra segunda conclusión. Si os ha gustado este formato de la comparativa imposible, sugeridme comparativas porque encantados os las hacemos. Seguro que estáis pensando, y a lo mejor Rodrigo también, que voy a elegir como coche del día el Renault 5 GT Turbo. Pues no. Algunos también pensaréis que puedo elegir el Volkswagen Golf GTI, que ya no tengo porque lo acabo de vender, pero que es mi segundo coche clásico utilizable. Pues no. Voy a elegir el BMW 328i Coupé E36, que cuando lo restaure, que no sé cuándo será, pero lo sabréis y os mantendré puntualmente informados, va a ser para mí ese segundo coche un poquito más práctico porque hay 4 plazas y el mío no lo es, pero segundo coche clásico pero utilizable. Hay leyendas urbanas que se resisten a desaparecer, porque Paco me pregunta que si es verdad eso de que pues, en el GT Turbo entraba el turbo de así de repente y te dabas un bofetón. La respuesta es no. No. Bueno, a mí me vino incluso una consulta cuando hacía el consultorio en una revista de un tío que me decía que en Ciudad había metido el punto muerto, había frenado y había entrado el turbo. Tú me contarás, si llevaba punto muerto, sencillamente calculó mal. No, el turbo no entraba de repente. Lo que sí sucedía es que tú llegabas a una curva, aceleraba mucho de golpe, y había un tiempo de respuesta muy típico de esos años. Entonces veías que el coche no corría y de repente sí corría, pero no entraba el turbo de repente así como así. Ramón me pregunta que si un SEAT 850 especial me parece un buen coche como clásico para todos los días. A ver, la respuesta, Ramón, es muy sencilla. El concepto clásico para todos los días a mí no me gusta. Yo creo que un clásico siempre tiene que ser un segundo coche y que el coche titular, sobre todo si tienes familia, viajes y tal. Una cosa es ir un fin de semana con el clásico, además depende del coche, claro. Es que te diría que es que incluso para esto, un 850 especial, que es un coche que me encanta y que acelera como una bestia y corre razonablemente, pero es que hoy día realmente eres casi un obstáculo móvil. Yo creo que está muy bien como coche clásico, incluso como segundo coche, pero como coche clásico para todos los días no me parece una buena idea. Bienvenidos. 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 Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate. 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 Enciérrate con nosotros. Con nosotros. Os decíamos al empezar que os íbamos a hablar de un concurso de los saludos que habéis visto, que nos enviáis y que tanta ilusión nos hacen. Bueno, es muy fácil. Vamos a premiar cada 3 meses, cada trimestre, al mejor de ellos y le vamos a regalar una suscripción a la revista 0 a 100, que ya sabéis que es espectacular, 100 páginas, es trimestral, tenéis 4 revistas, tenéis lectura a montones. Bueno, vamos a premiar 3 cosas. Insisto, siempre en horizontal. Que tenga un buen sonido, que si lo grabáis con los móviles hay que hablar fuerte o ponerlo cerca. Y vamos a premiar la originalidad. Nos vais a ayudar vosotros, porque nosotros vamos a hacer una selección previa, pero seréis vosotros, a través de los comentarios, los que elijáis cada trimestre al mejor. Bueno, espero que os guste, espero que nos mandéis muchas intros, que es como nosotros la llamamos técnicamente, y nada más, daros las gracias por escucharnos hasta el final. Espero que este formato nuevo os haya gustado. A nosotros, a Rodrigo y a mí, nos ha divertido mucho hacerlo, la verdad. Bueno, agradecer que nos sigáis, que nos escuchéis, vuestros likes, vuestros comentarios, y sobre todo, como siempre, esperamos vernos de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!